Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Por favor, podemos cerrar nuestros micrófonos para exclusivamente los panelistas y los participantes en este panel podamos ser quienes podamos escucharnos en beneficio de todos los participantes de este webinar. Sean todos ustedes bienvenidos. Mi nombre es Osiel Cruz, director general de Grupo T21, y a nombre del Fidesur, organizador de esta serie de webinars, le doy la más cordial de las bienvenidas a nuestros panelistas, en primer lugar, y también a todos los asistentes interesados en poder conocer más acerca de nuestro tema, que empezamos el pasado día martes, hablando acerca de las oportunidades para el transporte marítimo de corta distancia desde el sur-sureste de México. Ese es nuestro tema paraguas. El día martes vimos con autoridades la parte de la política pública y las necesidades que en materia de, en esa materia, pues se necesitan para impulsar y promover el desarrollo de nuevas rutas de cabotaje y de transporte de corta distancia en beneficio de la región sur-sureste de nuestro país y de mejorar su conectividad. El día de hoy, nuestra temática ya más específica obedece a conocer la oferta actual de servicios marítimos de cabotaje y de corta distancia que ya están sirviendo al sur-sureste de México, y queremos conocer desde parte de los actores directos cuáles son las necesidades, los requerimientos que se tienen para ampliar y consolidar estos servicios que ya hoy día se tienen en la región, ¿sí? Nos van a acompañar en el transcurso de la siguiente hora y 30, los empresarios Sebastián Hecker, presidente del grupo Navemar, a quien le damos también la más cordial de las bienvenidas. Bienvenido, Sebastián. Gracias, Osiel. Buenas tardes a todos. También saludo a Hotman Ligeron, presidente del ferrobuque CG Railways. Buen día, Osiel. Saludos a todos los participantes. Bienvenido. Y le doy también la bienvenida a Hotman, a Jad Williams, consultor general marítimo de High Shipping Corporation. Welcome, Mr. High, to our webinar, and thank you for participating. Thank you very much, and good morning to all. Ya. La presentación, cabe hacer mención del señor Jad Williams, va a ser en inglés, y para ello también saludo a Octavio Arellano, que nos está acompañando en esta transmisión para hacer una traducción al español a la par de la presentación del señor Jairo. También me permito disculpar al señor Carlos Díaz, presidente de World Direct Shipping, quien desafortunadamente por temas de agenda no nos podrá acompañar el día de hoy, pero él participará en la edición del próximo martes, donde ahí veremos pues algunos proyectos que están en proceso de consolidación, de concretarse para arrancar también servicios de navegación en el Golfo de México hacia la región sur-sureste, ¿sí? Así que bueno, pues vamos a dar inicio a esta sesión, y me voy a permitir en primer lugar pues presentar a nuestro primer participante, Sebastián Hecker. Él es presidente del Grupo Navemar, un conglomerado de empresas en las áreas de agenciamiento y corretaje naval, comercio de productos agrícolas, transportación terrestre, almacenaje, así como planeación y coordinación logística general. Actualmente el grupo opera Navemar Internacional SASB, Servicios Mercantiles Administrativos SA, Comercio Dinámico SA, Gastroport SASB, Serviomar SC, Sea Rail de México, SASB, y Fletmar Trading Ltd. Está certificado en comercio marítimo y como corredor de barcos por la Cámara de Comercio de Hamburgo, Alemania. Cursó el diplomado sobre fletamento competitivo en el Chartered Institute of Shipbrokers
de Londres, Reino Unido. Realizó el curso sobre contratos de transporte marítimo internacional en el Banco Nacional de Comercio Exterior de México y realizó prácticas profesionales en la Columbus Lines de Australia y en P&O Nedloy Ltd. En Singapur. Así que adelante, Sebastián, por favor, bienvenido. Pues muchas gracias otra vez, Ociel. Buenas tardes, buenos días a todos los participantes. Me da mucho gusto poder estar con ustedes en este segundo. Es muy interesante para todos los que estamos en el tema marítimo del transporte marítimo de corta distancia, el feedering o como uno lo quiera llamar, y del cabotaje, ¿no? Gracias también a Fidesur, a Comce, ¿no? A Octavio Arellano y a ustedes T21, Ociel, por organizar siempre estos webinars que yo creo que son muy interesantes para todos los que estamos en este tema marítimo, ¿no? Bueno, de nuestro lado empezar, nosotros hemos hace 7 años iniciado un servicio de cabotaje en el Pacífico mexicano, principalmente entre Salina Cruz y Mazatlán. Es un servicio marítimo de carga contenerizada. Estamos empleando un barco multipropósito que puede tomar carga general, carga granel, carga contenerizada. Pero la carga ancla que tenemos, la carga básica, es una carga contenerizada. Hemos comprado y rentado una flota de aproximadamente 500 TEUs. Y bueno, llevamos ya 7 años con ese servicio, sobre todo entre Mazatlán y Salina Cruz. Lo hemos podido ampliar en últimos años hacia Santa Rosalía, en Baja California. Hemos tratado de hacer ciertos viajes a Puerto Quetzal. Y bueno, la idea principal de este servicio siempre ha sido de dar una combinación entre cabotaje y tráfico de altura. Eso quiere decir que hemos siempre tratado de manejar no solo cargas de cabotaje para lo que son contenedores, carga general, sino también contenedores de tráfico de altura para esos puertos en el Pacífico que no son los principales, y a eso me refiero a los puertos que no sean Ensenada, Manzanillo o Lázaro Cárdenas, concretamente con Salina Cruz, donde nosotros tenemos la base. Bueno, eso es algo que ha sido la intención desde el inicio que empezamos ese servicio, ¿no? ¿Cuál es la realidad hoy en día, para ya ir a las actualidades y a cómo está el tema en México, de nuestro punto de vista, obviamente? Y vemos que si bien lo que hemos visto ciertos avances en ciertos temas portuarios, nosotros, por ejemplo, vemos que Salina Cruz y Mazatlán pues tienen suficiente infraestructura portuaria para lo que es un servicio de nuestra índole. Estamos hablando de que la embarcación que tenemos es una embarcación de 7,000 toneladas de peso muerto, ¿no? 450 TEUs, 110 metros de eslora. O sea, es una embarcación pequeña, como es la típica de un FIRA, ¿no? De un buque de TMCD, ¿no? Entonces, en cuestión de la infraestructura, lo que vemos en México, por lo menos en la parte del Pacífico, repito, vemos que hay suficiente infraestructura, sobre todo ahora en la temática de que se habla de las ampliaciones de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos. Pues de nuestro punto de vista ese no es el punto prioritario hoy en día, porque si vamos al ejemplo concreto de Salina Cruz, ese puerto pues cuenta con suficiente calado, casi de 11 metros, tiene casi 750 metros de muelle, tiene una terminal que puede almacenar pues más de 3,500 TEUs. Entonces hay suficiente, ¿no? para iniciar con un servicio, pero la verdad que en Salina Cruz, por ejemplo, nosotros somos los únicos que estamos operando contenedores y básicamente pues tenemos ese enorme patio ahí para nosotros solos, ¿no? Ese es por un lado, ¿no? Que vemos que básicamente en todo el litoral, la infraestructura portuaria que hay hoy en día es suficiente, ¿no? Hemos visto problemática en el caso de Manzanillo, en donde pues ese es un puerto muy saturado, sobre todo para las cargas contenerizadas, y eso ha sido un gran tema por el cual nosotros no hemos podido avanzar con lo que es
el tema de cargas de tráfico de altura, ¿no? O sea, digamos, de feedering de cargas de tráfico de altura desde los puertos principales donde llegan los naval vessels, los buques principales de sus rutas transpacíficas, que pues básicamente son Manzanillo y Lázaro Cárdenas, obviamente en parte también Ensenada, ¿no? Pero bueno, el caso se da de que en Manzanillo pues hay una saturación muy fuerte de una de las, bueno, hoy en día son 3 terminales que manejan carga contenizada, que es SCA, al grado que para un barco de nuestro tamaño y de un servicio TMCD, pues no obtenemos las ventanas que son necesarias para que esa conexión de transbordo funcione eficientemente, ¿no? Esa es una. En el caso de Manzanillo, temas negativos que hemos nosotros sufrido en esta operación, pues son básicamente de la índole operativa. Eso quiere decir que los costos operativos en México son altamente impactados por la parte de costos, principalmente en el área de combustibles. En el caso de los combustibles marinos, llámese el combustible pesado, el diésel marino, los costos pues, oscilan entre un 25 hasta en casos 40% más de lo que son los costos que podríamos obtener en un Long Beach, en un Houston o inclusive en Panamá, ¿no? El combustible, digo, como todos los que están en el tema marítimo, es uno de los primeros, ¿no? 3 costos operativos más altos, entonces eso impacta fuertemente, ¿no? La otra situación que sí hemos visto una gran problemática es la cuestión de refacciones, ¿no? En la parte del mantenimiento técnico del buque, el obtener refacciones en México es complicado porque no hay los proveedores necesarios, no hay la disposición de las refacciones que uno requiere, se tienen que pedir de Europa, de los Estados Unidos. Hay un desconocimiento en la aduana mexicana de cómo manejar, que al fin y al cabo es material, no, son piezas que están en tránsito, ¿no? Y que van hacia el buque, y que muchas veces pues, las tenemos paradas semanas en la aduana por un desconocimiento, diría yo, general de la aduana, ¿no? Entonces, esas dos combinaciones de falta de conocimiento de la aduana y el no poder obtener ciertas refacciones y ciertos proveedores para realizar refacciones y reparaciones, inspecciones en el barco, es una temática, es una problemática, yo creo que importante en el caso de México, ¿no? Y por último, yo creo que bueno, yo creo que son 2 más, perdón. Yo creo que la primera es, en México hay una gran falta de conocimiento de lo que es el cabotaje, ¿no? Si bien somos un país que tiene más de 11,000 kilómetros de litoral, tenemos muchos puertos en todas las costas, pero en la industria no se conoce el tema del cabotaje y tampoco el del tráfico de corta distancia, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido un tema complejo, ¿no? De hablar con los potenciales clientes de que el transporte marítimo pues, puede ser una alternativa logística para sus movimientos, llámese ¿no? en el tema de cabotaje de norte, sur, sur-norte, o bien para los tráficos de altura, en nuestro caso, lo que nos interesa o otros países de Centroamérica, ¿no? Yo creo que eso ha sido algo que realmente hemos sufrido mucho en los últimos años, porque aquí los colegas me darán razón. Para el barco pues es importante tener un cierto volumen de carga en la panza, por decirlo de una forma, para que la aventura funcione, ¿no? Es diferente que al camión, en donde pues unas 40, 60 toneladas son suficientes. En el caso marítimo, la cuestión es, independientemente si es una embarcación pequeña, mediana o grande, que requiere pues de suficiente carga para poder hacer una trayectoria, la que sea, ¿no? Llámese de cabotaje o de altura, ¿no? Entonces, eso es, en resumidas cuentas, lo que nosotros hemos
tenido de experiencias, de problemáticas, de retos. Nosotros, repito, pues ya tenemos mucho tiempo en esta operación y seguimos confiados de que hay una vialidad. Digo, repito, México como país tiene que desarrollar, tiene toda el potencial, la infraestructura geográfica, la infraestructura portuaria para que esto se desarrolle, pero sí necesitamos también de un apoyo gubernamental. Estamos viendo afortunadamente que la coordinación de puertos y marina mercante, ahora integrada en la SEMA, se está dando ese apoyo, se están también pues integrando en estos webinars que se están sosteniendo. Entonces yo creo que hay mucho futuro y mucha posibilidad de poder seguir desarrollándolo, pero sí existen muchos retos y yo creo que muchos se van a conocer aquí de los demás participantes. Muchísimas gracias, Sebastián, por tu interesante participación. Nos ilustras sobre temas que quizás luego no se advierten, ¿no? Como es la importación de todo lo que representa las refacciones para tener un buen mantenimiento y que los barcos, pues, en caso de alguna reparación, pues estén el menor tiempo posible parados, ¿no? Porque eso es un costo pues muy importante, muy significativo que se tiene, ¿no? A veces nos enfocamos mucho en las políticas públicas, sí, pero a veces también hay temas que menores, sí, que a veces se consideran que no se voltean a ver, pero que también impactan de forma importante y significativa, ¿no? En la logística y el hecho de hacer realidad un esfuerzo de un emprendimiento en el rubro marítimo. Muchas gracias y felicidades y un reconocimiento por esos 7 años. No es fácil navegar y mantener en ese horizonte de vida un servicio de cabotaje y de corta distancia como lo han hecho ustedes en Avemar. Muchas felicidades y nuestro reconocimiento. Bien, vamos a continuar con otra historia muy interesante también de ya algunos años atrás, que es este ferrobuque, el ferrobuque que une a Puerto de Coatzacoalcos con Mobile, Alabama. Y la verdad es una historia detrás bien interesante que ahora la conoceremos con mayor detalle por parte de su presidente y director general, Hotman Ligerón, quien pues en su trayectoria ha ocupado diversas posiciones internacionales en la empresa Genesee & Wyoming. Desde 2004, él inició su carrera en ferrocarriles en las operaciones que Genesee & Wyoming tenía en Bolivia. Posteriormente se desempeñó como director de finanzas de la región mexicana con base en Mérida, Yucatán. En 2007 fue nombrado como director de finanzas de la recién creada región sur del Genesee & Wyoming y después vicepresidente del departamento de servicios al cliente de la misma empresa en Jacksonville, Florida. De 2013 a 2015, él fue enviado a Adelaide, Australia, como director financiero de la región australiana de Genesee & Wyoming y ocupó después el cargo de vicepresidente de desarrollo corporativo. Ligerón tiene una licenciatura en Ingeniería Comercial de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y 2 maestrías, una en Mercadeo Estratégico de la Escuela Española de Administración de Empresas y otra en Administración de Negocios con especialidad en Finanzas Corporativas en el INCAE, ¿sí? Bienvenido, Hotman, y adelante, es tu tiempo. José, muchísimas gracias. Primeramente, agradecerles por la oportunidad de explicar lo que hacemos de manera diaria con el ferrobuque y agradecer a todos los participantes que están en este momento acompañándonos. La historia del ferrobuque es muy interesante, como vos la mencionaste. Primero, es un servicio único en el mundo, es un servicio del cual todos nosotros estamos muy orgullosos. Y ya tenemos 20 años haciendo el servicio ferrobuque. Les hice llegar una presentación para que podamos compartirla con los participantes. Perfecto, podemos ir a la siguiente láminas.
y tengo feedback, no sé de qué. No sé si me escuchan bien, porque yo estoy recibiendo feedback. Te escuchamos bien, Hotman. Sí. Okay. Ya está tu presentación. Ok, bueno, vamos a hablar de estos 3 puntos. Primeramente, algo de lo que es el ferrobuque, qué área geográfica estamos cubriendo, particularmente en México, y vamos a enfocarnos obviamente en el sudeste mexicano, y noticias muy excitantes que ya hemos compartido con el mercado y hemos compartido con nuestros clientes, que es la inversión que acabamos de hacer, y estamos muy emocionados con los nuevos activos que están por llegar en los próximos días, de hecho, al Golfo de México. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué es el ferrobuque? El servicio ferrobuque, como Ociel les mencionaba, yo he estado en la industria ferroviaria ya prácticamente 17, 18 años. Yo creo que el ferrobuque es el ferrocarril más interesante que puede existir. Y yo digo ferrocarril porque prácticamente movemos tráfico ferroviario y utilizamos obviamente activos especialmente dedicados para el movimiento de tráfico ferroviario. La empresa se creó el año 2000. En este momento, y estábamos operando por los primeros 20 años con 2 ferrobuques que son roll-on, roll-off, con una capacidad de mover 115 carros de ferrocarril. Prácticamente estábamos moviendo entre 7.500 a 9.500 carros cargados por año de ferrocarril, que multiplicado por 2, porque uno tiene que pensar que tiene que llegar el carro cargado, tiene que devolverlo vacío a su origen, es prácticamente la capacidad que tenemos y que ofrecemos a nuestro mercado. El año 2017, Genesee Wyoming, que es una empresa que es el operador ferroviario más grande de líneas cortas en Norteamérica, con operamos más de 120 ferrocarriles en Norteamérica, y obviamente tenemos operaciones también en operaciones internacionales. En este momento somos el segundo operador ferroviario más grande en el Reino Unido y tenemos operaciones en Europa continental. Deciden junto con Sicor Holdings, que es una empresa con 50 años en la industria marítima, crear un joint venture para adquirir el ferrobuque. Y esto lo he mencionado en anteriores oportunidades de manera pública. Mi forma de ver es el matrimonio perfecto, porque tenemos operadores, tenemos expertos en la tierra y tenemos expertos en el agua. Y nuestro servicio es prácticamente una combinación perfecta de las dos. Nos comercializamos como un ferrocarril, pero todas nuestras operaciones son como una operación, es una operación marítima prácticamente. En los últimos 20 años hemos hecho más de 1.400 viajes entre Mobile, Alabama y Coatzacoalcos, Veracruz, que es donde tenemos las 2 terminales especializadas y especialmente diseñadas para nuestro servicio. En otras palabras, conocemos el agua del Golfo de México muy profundo, conocemos muy bien esas aguas. No puedo ni mencionarles la cantidad de huracanes que hemos visto durante estos 20 años. Gracias a Dios, ninguno de ellos nos ha impactado a nuestras operaciones, ya sea los barcos como a las terminales. Pero somos parte, me gusta decir siempre que somos parte del vecindario en ambas puntas. Aparte de nuestros servicios de movimiento de carros de ferrocarril, tenemos un taller de operaciones en Mobile, en donde ofrecemos mantenimiento a los carros de nuestros clientes y donde hacemos reparaciones grandes a carros de nuestros clientes, así como a otro tipo de operadores ferroviarios. Y también en Mobile ofrecemos servicios de carga, de trasvase, ya que tenemos un almacén bastante grande ahí donde podemos servir a nuestros clientes. En este momento, de hecho, estamos trasvasando ciertos productos que estamos moviendo, que son productos de exportación mexicana. Entonces tenemos una gama diversificada de productos y a pesar de que es un servicio muy especializado, podemos acceder a una gran variedad de servicios complementarios por la ubicación en la que estamos, particularmente en Estados Unidos, donde tenemos interacción o podemos intercambiar tráfico con otros 5 operadores ferroviarios. Vamos a la siguiente lámina, por favor. La anterior, eso. Una parte muy importante y en la cual siempre me gusta hacer énfasis, porque esto es fundamental para el futuro de nuestra empresa. Y es las empresas madres que tiene CGR. Y por un lado, como les mencionaba, Sicor, que es una empresa marítima con 50 a 60 años de experiencia en esa industria, con bastante diversificación en la industria marítima. Lo que ven debajo de Sicor, SCF, Seabolt, Island, Clincor, son diferentes empresas que están todas en el espacio marítimo.
Entonces, es muy reconfortante para mí, en este caso, como líder del ferrobuque, tener en la familia gente que tienen una experiencia profunda en el aspecto marítimo y que nos ayuda a mantener una operación eficiente, a mantener activos, en este caso, bien mantenidos, y que nos ha ayudado a visualizar lo que vamos a presentar al mercado y lo que vamos a estar operando por los próximos 20 años. Por el otro lado está Genesee Wyoming, que como les mencionaba, son 120 años en la industria ferroviaria. Todas esas áreas que están marcadas en el mapa de Estados Unidos y en la parte de Canadá son los diferentes ferrocarriles de líneas cortas que Genesee Wyoming opera. Como había mencionado anteriormente, es el operador ferroviario de líneas cortas más grande de toda Norteamérica. Entonces hay un gran expertise dentro de nuestras dos empresas madres al cual uno puede acceder de manera directa y el cual nos hace ser más eficiente y que esas eficiencias puedan ser transferidas a nuestros clientes, los cuales son obviamente exportadores e importadores en ambos lados del Golfo de México. Vamos a la siguiente, por favor. El área geográfica de servicio, fíjense cómo estamos mencionando, el mapa prácticamente habla por sí solo. Si nos fijamos en la bandera de Estados Unidos, arribita la bandera de Estados Unidos, están los operadores ferroviarios con los cuales nosotros intercambiamos tráfico, y eso es para alguien que mueve el tráfico ferroviario, eso es muy importante porque le brinda una variedad, brinda diversificación y principalmente brinda opciones a las empresas que están importando y exportando. A través del puerto móvil nosotros tenemos acceso directamente acceso a CSX, NS, dos de las clases más grandes de Estados Unidos. También tenemos acceso a Canadian National, uno de los grandes jugadores, y ya saben lo que está haciendo Canadian National con KCS, y a través de una empresa hermana que es de Genesee Wyoming, que es la AGR, tenemos conexión con BNSF. Entonces, eso brinda a nuestros clientes que están en México un gran abanico de rutas para poder llegar a sus destinos finales. Y lo propio para los importadores mexicanos, ya que pueden acceder a esa ruta de estos Class 1 y estas otras líneas cortas con las cuales interactuamos para poder tener una mayor posibilidad de dónde traer y dónde llevar producto, obviamente. En el territorio mexicano conectamos y todas nuestras operaciones las hacemos a través de Ferrosur, Grupo México Transporte, y a través de Ferrosur obviamente conectamos con Ferromex, que es parte del Grupo México Transportes. Y así también, llegando directamente a Coatzacoalcos, vía Ferrosur, también conectamos con el FIT, que es el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, y ustedes saben todas las mejoras que se están haciendo en este momento en el corredor. Así que tenemos, yo voy a decir que estamos posicionados muy estratégicamente y tenemos la suerte, digamos, de haber estado en el vecindario, como me gusta decir, los últimos 20 años, y vamos a seguir casados con el vecindario. La inversión que estamos haciendo es justamente para potenciar nuestra presencia en los lugares donde atracamos y para ayudar a las comunidades empresariales que están basadas en esos lados. Algo de lo que tenemos ahí, que seguramente lo han leído, no quiero leer lo que está ahí, pero lo importante mencionar en este momento es el cuarto bullet point que está ahí. Nuestros barcos en este momento están zarpando en promedio cada 5 o 6 días, llegando de un puerto al otro. Entonces, eso lo hemos estado manteniendo por los últimos 4 o 5 años. Con las inversiones que estamos haciendo, planeamos disminuir nuestros tiempos de zarpe, nuestra velocidad va a incrementarse y obviamente vamos a estar atendiendo de manera un poco más periódica a estos puertos. Y eso vamos a hablar más adelante a medida que yo les vaya comentando las noticias interesantes y las inversiones que hemos hecho en los últimos 2 años para CGR. ¿Sí? Otra cosa importante que lo deben haber leído, la diversificación de productos que tenemos. Tenemos una cartera de productos bastante diversificada. Nuestros barcos pueden mover todo tipo de carros de ferrocarril, o todo tipo de vagones. Entonces, esto nos permite atender a un público bastante amplio, atender diferentes tipos de industria y poder tener alternativas muy interesantes en comparación a la ruta terrestre. Y justamente esta lámina que estamos viendo explica los grandes beneficios que tenemos nosotros de acortar la distancia. Prácticamente lo que nosotros hacemos es controlamos el atajo
en otras palabras. En vez de hacer toda la ruta terrestre a través de Estados Unidos continental y bajar por el norte de México para llegar al sudeste, nosotros conectamos directamente el sudeste de Estados Unidos con el sudeste mexicano. La forma que me gusta ver y decir el área competitiva que nosotros atendemos, si ustedes piensan en Estados Unidos y piensan en el río Mississippi, que prácticamente divide entre este y oeste, todo el este del río Mississippi es territorio donde nosotros podemos atender en Estados Unidos. Y de la línea, y si le hacen una línea paralela, digamos, de la Ciudad de México para abajo, es territorio en el cual podemos atender nosotros de manera bastante competitiva. En comparación a las rutas terrestres, digamos, que hay, que ustedes están viendo, nosotros hacemos 956 millas ferroviarias, 800 millas náuticas prácticamente entre el puerto de Mobile y el puerto de Coatzacoalcos. Si alguien fuera a mover un tráfico o un carro o un vagón de ferrocarril desde el puerto de Mobile hasta Coatzacoalcos vía tren, lo haría utilizando 2.200 millas, como lo pueden ver ahí, y si lo fuera a mover por camión, prácticamente 1.600 millas. Entonces, desde el punto de vista de distancia, desde el punto de vista de tiempos, somos más eficientes con nuestra competencia. Sigamos, por favor. Ahora me toca hablarles de las noticias excitantes y muy, a mi parecer, estamos todos nosotros muy contentos con las noticias que estamos trayendo al mercado. El año 2017, luego de crear el joint venture, fue muy claro para las empresas madres, Genesee Wyoming y Secor, que nosotros teníamos que hacer una inversión a largo plazo en Cedar Railway. Esto lo hemos comunicado al mercado y ojalá que algunos de ustedes hayan podido leer y hayan podido ver los videos que hemos compartido ya al mercado con respecto a nuestros nuevos ferrobuques. El primero, hemos construido 2 nuevos ferrobuques totalmente modernos, son activos únicos, no hay nada similar en el mundo en este momento. Puedo mencionar de manera cómoda que son los ferrobuques más grandes que hay en operación en todo el mundo. Vamos a aumentar nuestra capacidad de 115 carros de ferrocarril o de 115 vagones a 135 vagones. La velocidad por medio prácticamente la vamos a duplicar. Estamos yendo, en este momento operamos de 7.5 a 9 nudos. Vamos a operar en 14 nudos. De hecho, estoy muy contento porque de este momento nuestro barco está cruzando el Pacífico en camino hacia Norteamérica. Estamos viendo que hay momentos en que está desarrollando 14.8 nudos, entonces estamos muy contentos con las velocidades que estamos sacando del primero de nuestros activos, que se llama Cherokee. Como pueden ver ahí, ese es el primero de los barcos que ya está en camino hacia el Golfo de México, y nuestra intención es, como lo había mencionado, seguir colaborando, seguir apoyando, seguir trabajando como la comunidad exportadora e importadora que está en los territorios a los cuales servimos. Los grandes beneficios que trae este barco son obviamente mayor velocidad, con lo cual vamos a disminuir el tiempo de tránsito entre un puerto y el otro. La idea es que estemos en un puerto y el otro en vez de 5 días cada 3 días, cuando estemos operando a full velocidad y cuando obviamente la demanda está ahí para hacerlo eso. Adicionalmente, son barcos muchísimo más eficientes que los barcos antiguos que tenemos. Los barcos que tenemos fueron construidos a mediados del año 70, entonces ya son barcos que ya están en condiciones y en momento de ser retirados. Adicionalmente, estos barcos les hemos hecho condicionamientos especiales para que nuestras tripulaciones estén protegidas de la presente y quizás futuras pandemias que vamos a vivir. Tienen áreas especiales de confinamiento y tienen áreas especiales donde las personas que son foráneas al barco o pilotos o personas que vayan a entrar y que no sean parte de la tripulación van a ser mantenidas separadas de nuestra tripulación, y todo esto lo hemos hecho pensando en las cadenas logísticas de nuestros clientes. Si hay algo que hemos aprendido durante estos meses de pandemia ha sido a proteger las cadenas logísticas de los clientes, entonces tratar de evitar disrupciones, y creemos que este tipo de mejoras que hemos hecho y estas inversiones que estamos haciendo es justamente para proteger esas cadenas logísticas. Adicionalmente, y lo vamos a tocar en una lámina que viene, desde el punto de vista de emisiones, de emisiones, son los más eficientes que puede haber. Han sido construidos con la última tecnología y nuestros clientes, los cuales la mayoría son clientes industriales y que en este momento están midiendo el footprint desde el momento que empiezan a producir, al momento que están haciendo su compras, digamos, hasta el momento que están entregando su producto a la mía incompleta. Nosotros somos parte de esa cadena y vamos a hacer
el medio que menos contamina dentro de la cadena logística. Podemos pasar a la siguiente lámina, la cual es finalmente, esta es la última lámina que tengo en la presentación. Esta lámina a mí es muy interesante para mí como ferroviario y como marino ya en los últimos 2 años, digamos. Porque en esta lámina, en la gráfica pequeña, en la gráfica ustedes pueden ver la pequeña cajita, es el ferrobuque. En comparación al transporte por carretera y en comparación al transporte por ferrocarril. ¿Y qué hemos hecho en esa lámina? Lo que hemos hecho nosotros ha sido añadir a nuestro servicio, que son 956 millas ferroviarias, hemos añadido 200 millas ferroviarias en un lado y 200 millas ferroviarias en otro lado. Eso unido nos crea esas emisiones que estamos haciendo, las cuales, como pueden ver, es prácticamente un 10% de lo que la carretera está haciendo, de lo que el transporte terrestre emite. Entonces, esto para nuestros clientes industriales, los cuales son la mayoría, prácticamente todos, es algo muy atractivo, es algo que nosotros, de lo cual estamos muy orgullosos y lo cual hemos metido, los cuales ha sido parte importante en esta inversión. La inversión que hemos hecho en estos dos activos está alrededor de los $100 millones. Entonces, eso creemos que es un compromiso significativo de parte de las empresas operadoras de ferrobuque con los territorios a los cuales servimos. Y eso me lleva a un punto muy importante con respecto a los territorios que servimos. Tenemos una red de contactos bastante fuerte, son 2 décadas que vamos operando, ¿no es cierto? Entonces uno llega a desarrollar red de contactos. Tenemos una red de contactos bastante fuerte, obviamente en el área de Veracruz, en el puerto de Coatzacoalcos, tenemos una relación, yo creo, muy fluida y muy interesante con el puerto, y lo propio con el puerto de Mobile en Alabama. El servicio de ferrobuque o rail ferry, digamos, para Alabama, es un servicio único, y lo mismo para el puerto de Coatzacoalcos. No me gusta ponerle palabras a los puertos, pero lo hemos leído, somos hasta vamos a decir, el servicio insignia de ambos puertos. Porque es un servicio único, es un servicio muy atractivo, es un servicio que es muy interesante verlo. A mí personalmente me fascina ver el proceso de carga y descarga de los vagones en el tren. Es demasiado lindo. Nuevamente, yo vengo operando ferrocarriles por 17 años y cómo se carga, cómo se descarga, cómo se hace el switcheo para nuestras operaciones es muy interesante. Ojalá alguien puedan ir a visitarnos y puedan ver cómo se hace ese tipo de operaciones. Y las operaciones marítimas también estamos muy complacidos con el performance de la operación marítima. No hemos tenido, toco madera, no hemos tenido ningún tipo de accidente y son operaciones muy manejadas desde el punto de vista de safety. Tenemos unos estándares muy altos, tanto Genesee Wyoming como SICO, los estándares de seguridad industrial son bastante altos y eso lo hemos traído, viene con nuestra cultura y lo hemos implementado en los últimos 3 años o desde que desde que creamos el joint venture entre las 2 empresas madres. Entonces, para resumir, porque tengo poco tiempo, estamos muy contentos con la nueva inversión que estamos haciendo. Esperemos que la comunidad industrial y la comunidad empresarial en ambos territorios que servimos, la aprecien. Estamos seguros de que vamos a seguir operando nuestro ferrobuque por los siguientes 20 años. La inversión que hemos hecho es con una visión de 20 a 25 años. Y agradecerle a todos nuestros clientes, agradecerle a ambos puertos y agradecerle a la comunidad empresarial que nos ha venido brindando su ayuda y que nos ha venido proveyendo de producto para que nosotros podamos verlo. Y a la orden para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Hodman, por tu interesante presentación. La verdad es que sí es también un tema en el que nos sentimos muchos mexicanos orgullosos de ese servicio marítimo que ustedes prestan y que, como bien nos lo hiciste saber, es único en el mundo, ¿sí? Así que hay que presumirlo y además, pues siempre navegando en la ruta del éxito, ¿no? Primero con su primer piso, su segundo piso, cuando otros estaban construyendo segundos pisos, ustedes fueron los primeros en esa línea y ahora con una capacidad creciente, no solamente en frecuencia, sino también en dimensión y modernidad de estas nuevas embarcaciones que están trayendo
muchas felicidades, ¿sí? Muchas Y bueno, gracias. así como este servicio que es todo un referente en el Golfo de México, tenemos otros servicios que desafortunadamente algunos de ellos no pudieron estar presentes, como es el caso de la Peninsular, allá entre Puerto Progreso, Panama City y el puerto de Houston también. La verdad es que han hecho un trabajo extraordinario de conectividad desde hace muchos años también. Creyeron en México, apostaron por la región sur-sureste y la verdad es que se hicieron a esa aventura y el resultado a la vuelta de los años, ¿sí? De las décadas, pues ha sido de refrendarles ese éxito. Y bueno, así como el caso de la Peninsular, está el caso de High Shipping Corporation, una empresa que también en su momento visualizó el boom, el crecimiento turístico con todo el potencial que tenía el Cancún y luego por añadidura, por extensión, toda la Riviera Maya y visualizó la oportunidad de unir la península de la Florida con la península de Yucatán y en particular esa región turística del sur del país, ¿sí? Y así pues voy a presentar a Jad Williams, ¿sí? Él empezó en la industria naviera en 1977 como gerente de operaciones marítimas con Maersk Line en Houston, Texas. Fue durante 19 años vicepresidente senior de agenciamiento, maniobras y operación de terminales en la compañía Strachan Shipping. Es miembro de la junta directiva de Strachan Shipping Company y de varias de sus empresas afiliadas. Y se ha desempeñado durante los últimos 20 años como consultor marítimo de High Shipping Corporation. Él nos va a contar la historia y como bien se los advertía al principio del webinar, él hará su presentación en inglés y Octavio Arellano nos estará ayudando en el ejercicio de la traducción al español en beneficio de la mayoría de los participantes, ¿sí? Adelante, por favor, Octavio. Jack, hi. Good to have you here. You have your microphone off. Can you hear me? Yeah, very Okay. well. Okay. I am going to help with the translation of your presentation. Okay. And I only would like if you could make some pauses along your exposition in order for me to remember what you have said and to translate. Sure. Okay. Okay. My presentation is not as detailed as those who have gone before me, but we have an interesting history to our company. And hopefully those who are tuned in today will find it interesting as well. Very well, and we will have the opportunity of questions and answers afterwards. Okay. So go ahead, Jack, please. Okay. The High Shipping Corporation and Hybrid Limited, which is the principal, have been and still remain a family-owned and operated business. It was founded in 1976. High Shipping Corporation as agents, stevedores, and warehouse operators. And its principal, Hybrid Limited, began on the Miami River with 6 employees and 2 vessels. Okay. Do you? High Shipping. Yeah. Yep. Do you want to translate now? Yeah, okay. High Shipping Corporation y Hybrid han sido y permanecen como negocios que son propiedad y tienen una operación familiar. High Shipping Corporation se fundó en 1976 con actividades de agente, estibadores y operadores de bodegas, y su empresa matriz Hybrid empezó en el río de Miami con 6 empleados y 2 barcos. Go ahead. At that time, we had about 2 sailings a month to Roatán, Honduras, y Puerto Cortés. And the base cargo for that business in 1976 was frozen fish
and frozen beef. Continue. Okay. The vessels were simply twin deckers, nothing elaborate, with reefer chambers. Okay. The Haight Shipping was on the Miami River and it had about a 5,000 square foot warehouse and handled primarily dry and refrigerated LCL. Ok. Al inicio, Haight tenía unas cuantas travesías al mes a Roatán y Puerto Cortés, en Honduras. La carga ancla de este negocio fue el pescado congelado de Roatán y la carne congelada de Puerto Cortés. Las embarcaciones tenían doble cubierta con cámaras para productos refrigerados y Haight Shipping tenía una bodega pequeña de 465 metros cuadrados que manejaba principalmente carga general suelta y refrigerada, como LCL. Okay. As containerization began to evolve in the late 1970s, we added a third vessel of about 80 TEUs to accommodate the containers, and a service was added then to Grand Cayman in 1977. Go ahead. Okay. By now, our warehouse had expanded to 12,000 square feet, and Belize was added as a regular port of call in 1980. Conforme evolucionó la containerización de la carga hacia finales de la década de los 70, se añadió un tercer buque de 80 TEUs que podía recibir contenedores y un servicio se añadió a Gran Caimán en 1977. Para entonces, la bodega había más que duplicado su capacidad a 1,115 metros cuadrados. Belice fue adicionado como puerto regular de arribo en 1980. Go ahead. By the mid-1980s, it was apparent that Cancun and Puerto Morelos were only in the early stages of growth as one of the world's great vacation centers. It was then in 1986 that the decision was taken to add Cancun and Puerto Morelos as a regular port of call to our three other ports. Para mediados de los 80 ya se podía vislumbrar que Cancún y Puerto Morelos estaban apenas en las primeras etapas de crecimiento como uno de los centros vacacionales más grandes del mundo. Se tomó entonces la decisión en 1986 de añadir Puerto Morelos a nuestros tres destinos como un puerto regular de arribo. In the beginning of our service to Puerto Morelos, it was apparent that the type of vessel that was necessary to accommodate the types of cargo that were going in for construction of hotels and restaurants was roll on and roll off. So that's what we employed for the first few years to accommodate the massive construction that was going on in the late 80s and early 90s. A lot of rolling stock. Yeah. La embarcación más adecuada en ese momento del desarrollo de Cancún fue una de carga roll-on, roll-off, y eso se utilizó en los primeros años de servicio. Esto permitió acomodar la carga rodada que fue necesaria para la construcción de hoteles y restaurantes que se estaba registrando en esa época. In conjunction with our agent, Naviera Bicani, we're proud to have participated in the growth of this area for the past 35 years. Con Naviera Bicani estamos orgullosos de haber participado en el crecimiento de esta zona en los últimos 35 años. Fast forward to 2021, Haight Shipping now has over 100 employees and a new warehouse of 70,000 square feet with 26 receiving doors for LCL. The LCL business is still a significant part of our trade to our respective destinations, including Cancun. Trasladándonos en cámara rápida a 2021, Haight Shipping tiene ahora más de 100 empleados y una bodega nueva de alrededor de 6,500 metros cuadrados, con 26 puertas en Hialeah, Florida. El negocio de carga general suelta, LCL,
sigue siendo una parte importante del comercio con nuestros destinos, incluyendo Cancún. In addition, now we have our own trucking company with over 20 drivers. And we also have a container terminal at Port Everglades with about 8 acres. And we are also a contract stevedore for Seacor Island Lines and other carriers. The 4 vessels that I'm sorry, go ahead. Además, operamos nuestra propia empresa de autotransporte con más de 20 camiones y tenemos una terminal de contenedores en Port Everglades, Florida, del orden de 3.2 hectáreas. Además, damos servicio de estibadores a líneas navieras de la zona. The 4 vessels that we now operate are in the 250 to 350 TEU range. Very small by most standards, but they are really very well suited for the trade that we're in, particularly in Puerto Morelos that has a draft restriction of about 16 feet. And we still handle a wide variety of projects, out-of-gauge pieces, boats, vehicles, project cargo, and refrigerated and dry cargo, LCL and full container. More specifically, I'm sorry, go ahead. Las 4 embarcaciones que ahora operamos están en el rango de 250 a 350 TEUs, que son pequeñas conforme a los estándares de las grandes embarcaciones, pero que son adecuadas para el calado que tiene Puerto Morelos, que tiene en la actualidad 16 pies. Seguimos manejando una amplia variedad de carga, desde carga proyecto hasta piezas fuera de especificación para barcos y vehículos, y contenedores secos y refrigerados, completos y LCL. More specifically, we have weekly sailings to all of our destinations, including Puerto Morelos. And fortunately, the transit time to Morelos from Port Everglades is about 4 days. And from Morelos to Port Everglades is just 2 days. I'm sorry, go ahead. Tenemos salidas semanales a nuestros 4 destinos, incluyendo Puerto Morelos. El tiempo de tránsito de Port Everglades a Puerto Morelos es de 4 días, mientras que el tiempo de regreso de Puerto Morelos a Port Everglades es de 2 días. As mentioned earlier, since 1986, and when we entered the trade into the Quintana Roo, we have seen tremendous growth. And as most everyone knows, however, the percentage of cargo that is being sourced from the US and Mexico locally has grown, but it's also growing globally, where cargo is now coming from China, Europe, Far East, Mediterranean. And we have enabled this trade by forming connecting carrier agreements with global carriers like Mediterranean Shipping, where we can offer a through bill of lading from places like the Far East and the Mediterranean with one bill of lading. It's a through bill of lading, same seal, same container. So someone can order restaurant supplies in Italy and have them in Cancun in about 25 days in the same container. So we also have a connecting carrier agreement with a few NVOCCs, Kestrel Liner Agencies is one of them, and we can offer this same type of service on an LCL basis from Global Connections with Kestrel Liner Agencies. So Hyde Shipping and I'm sorry, go ahead. You complicated it a little bit for me. So, well, but don't worry. Como se ha mencionado ya, hemos sido testigos del crecimiento de Quintana Roo desde 1986. El porcentaje de carga ha aumentado entre Estados Unidos y México, pero también la carga que proviene de localidades globales distintas como
China, el lejano Oriente, el Mediterráneo, para lo cual, para atender las necesidades de nuestros clientes, tenemos un acuerdo de conectividad con MSC y también con Crystal Liner Agencies, que permiten manejar embarques de contenedores completos, secos y refrigerados, de ida y de regreso a los destinos globales con un solo documento de embarque. Podemos tener en 25 días carga de Italia para los restaurantes de la Riviera Maya de Cancún. Okay. Yep. Hyde Shipping and Hyber Limited, the carrier, remain committed, as we have been for 35 years, to Quintana Roo and the Port of Morelos trade. So I hope that this history has enlightened those that are listening, and you've learned a little bit about Hyber Limited and Hyde Shipping. Hyde Shipping y Hyber están comprometidos con el apoyo a Quintana Roo a través de un servicio regular semanal a y desde Puerto Morelos, que se ha mantenido durante los últimos 35 años. Espero que esta breve semblanza de la empresa haya sido ilustrativa de lo que estamos haciendo y que conozcan un poco más de la empresa. Thank you. Muchísimas gracias, Mr. Hyde. And Octavio, muchas gracias también por el apoyo ahí que nos dices en la traducción. Bien, vamos a continuar y recordarles a todos nuestros participantes que a través del chat nos pueden hacer llegar también sus preguntas para nuestros panelistas. Y ahora pues vamos a pasar precisamente a ese espacio de nuestras preguntas para y seguir complementando la información sobre el tema de las rutas que ya hoy existen y que conectan al sur-sureste de nuestro país, ¿sí? Bien, Sebastián, para ti sí, tenemos una primera pregunta. Nos preguntan, ¿qué factores han influido para que, a pesar de varios intentos, la ruta que Navemar tiene de Salina Cruz a Mazatlán no haya logrado subir otras cargas con origen-destino en la región? ¿Qué medidas concretas podrían ayudar a que esto sí se lograra en el futuro? Bueno, sí, yo creo que es una pregunta muy amplia para contestarla con solo una respuesta, ¿no? Yo creo que los factores siempre son múltiples. En el tema del cabotaje, y si entiendo la pregunta, lo que son cargas del sureste al noreste de México, yo creo que el tema principal ha sido la cuestión de que las empresas un poco le tienen miedo a lo que es una operación marítima, ¿no? Yo lo quisiera formular de esa forma, quizás no es la expresión más adecuada, pero voy a lo mismo que dije en un inicio, de que en México pues hay un desconocimiento muy grande. No es una crítica, sino es una simple detección de lo que es la realidad, de lo que es la aventura marítima, de lo que es el transporte marítimo con todos sus factores, con todos sus riesgos y con todos sus también beneficios, ¿no? Entonces yo creo que de lo que nosotros hemos visto en punto particular de Navemar, eso ha sido lo más difícil, ¿no? De tratar de convencer al cliente de que un transporte marítimo pues puede ser igual o mejor, o sea, en la competitividad económica mejor, pero en la seguridad y en la eficiencia operativa igual al del transporte terrestre, ¿no? Eso ha sido una batalla, inclusive en muchos casos, que nos ha llevado a frustraciones, porque hemos trabajado ciertos proyectos durante mucho tiempo, estoy hablando de años, y que finalmente no se pudieron concluir porque el cliente no tuvo ese
esa fe, esa creencia en que el transporte marítimo puede ser una alternativa, ¿no? Y la otra, pues es creo que también en la parte de los puertos, ahora sí, en las terminales, si bien la infraestructura está dada, repito, en los puertos principales pequeños, ¿no? Como empezar del noreste, lo que es Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, digo, todos son puertos que tienen suficiente espacio, suficiente calado, suficiente muelle para atracar, pero las terminales después no están adaptadas para manejar la carga de cabotaje. Eso quiere decir que no tienen el espacio designado en sus áreas para la carga de cabotaje. La aduana de cada puerto pues ve el tema del cabotaje un poco a su interpretación, lo cual es entendible porque no ha habido un movimiento realmente fuerte, ¿no? Entonces, también yo creo que falta el promover o más bien el dar a conocer cómo es la legislación de cabotaje en materia, en la parte aduanera, ¿no? Que básicamente pues no debe de haber una inspección aduanera, es simplemente un aviso a lo que es la aduana. Pues yo creo que esos dos factores han sido los principales, ¿no? Que también por parte de las terminales pues no hay el suficiente espacio o no está claro cuál es el espacio para manejar la carga de cabotaje y eso crea problemas operativos. Y por segundo lugar, lo que son las tarifas, ¿no? Las tarifas en muchas terminales son las mismas de tráfico de altura como para cabotaje y nosotros somos de la opinión que deberían de ser diferentes porque así lo son en muchos otros países del mundo, no solo en Estados Unidos, sino yo creo que también en Europa, también en Asia, una tarifa similar como es una tarifa de transbordo, que es una tarifa integral de descarga, costado de buque a un área de reposo y del área de reposo otra vez a carga buque, es una tarifa integral y lo mismo pues pensamos debe de suceder con lo que son las tarifas de maniobras de carga y descarga, ¿no? Y eso no es el caso en la mayoría de las terminales, sino que ahí las tarifas son uniformes, llámese tráfico de altura o de cabotaje, ¿no? Ya, muchísimas gracias, Sebastián. Continuamos con nuestra sesión de preguntas, ¿sí? Hay varias preguntas aquí de parte del público también. En el caso tuyo, Hotman, nos preguntan si estos ferrobuques son barcos con certificación estadounidense Jones Act. Los nuevos barcos tienen bandera de las Islas Marshall, de Marshall Islands, una decisión estratégica, una decisión de flexibilidad y una decisión de estructura de financiamiento. Ya, ok. Nos preguntan también, para ti, ¿qué se requeriría para que el servicio de ferrobuque incluyera también carga ferroviaria proveniente del sureste de México, como madera, por ejemplo, o productos industriales fabricados en el corredor del Istmo de Tehuantepec? ¿Qué capacidad no utilizada tienen ahora los nuevos barcos para absorber carga adicional? La respuesta es muy fácil. Lo que se requiere es la voluntad de las empresas que están fabricando esos productos. Nosotros tenemos capacidad para moverlo. Con los nuevos barcos, nuevamente, la capacidad, me olvidé mencionarlo esto en mi presentación, la capacidad con los nuevos barcos, por el mismo tamaño, por ir de 115 a 135 por la nueva velocidad, nuestra capacidad está incrementándose anualmente en 40%. Entonces, capacidad hay, lo que se necesita es la voluntad y lo que mencionaba Sebastián, digamos, que los clientes se animen, que el cliente apueste por el servicio. Eso es lo que se necesita. Nosotros estamos prestos para ayudarlos. Tenemos un equipo de servicio al cliente, tenemos un equipo comercial, tenemos equipos que pueden guiar a lo que es las empresas exportadoras en todo el proceso de exportación. Entonces, la respuesta es muy sencilla. Es que el cliente se anime y que el cliente trate el servicio. ¿Qué capacidad hay? Sí. Ahora mismo, Hotman, con los proyectos de inversión por parte del gobierno que hay en el sureste del país, tanto en el corredor del Istmo como la refinería de Dos Bocas y el proyecto del Tren Maya, ¿ha habido una incidencia en los servicios de ustedes, de esos proyectos?
Con respecto al Tren Maya, por ejemplo, nosotros estamos moviendo 100% del riel que se está fabricando en Estados Unidos para la fase 1 y fase 2 del Tren Maya, lo estamos moviendo a través del ferrobuque. Entonces, eso es lo que estamos colaborando y estamos priorizando ese tráfico y ayudando con ese tráfico. Pero todavía es muy temprano, creo yo, ¿no es cierto? Todavía, desde el punto de vista de carga, todavía no se ha visto nada nuevo viniendo esos dos proyectos, particularmente en lo que es en el corredor. El corredor en este momento, toda la línea está en un proceso de upgrade, que entiendo que se va a terminar con el proceso de upgrade al final del año. Entonces, me imagino que una vez eso esté terminado, vamos a ver un poco más de tráfico fluyendo hacia Chiapas o fluyendo, digamos, hacia el puerto de Salina Cruz, ¿no es cierto? Viniendo desde Coatzacoalcos y un poco más de intercambio. Era tráfico que teníamos anteriormente, pero en este momento, por las mejoras que se están realizando en la vía, obviamente el tráfico no está fluyendo, pero en los proyectos están avanzando. Hay información abundante que están comunicando las entidades, tanto las dos entidades gubernamentales que están trabajando en estos proyectos, ellos de manera periódica informan sobre los progresos que tienen tanto en el Tren Maya como el corredor del Istmo, digamos. Ya, en el caso de ustedes en su ruta particular, Othman, ¿cómo es el balance entre INPO y EXPO? Sabemos, por ejemplo, que en la parte terrestre, los flujos actualmente andan en un 70-30, ¿no? Un desbalance bastante considerable. Históricamente ha sido 60-40, 60 tráfico proveniente de Estados Unidos, 40 tráfico yendo hacia Estados Unidos. Bueno, en tu caso, con tu pregunta fue INPO, EXPO, fácil. 60, 40 EXPO, ¿no es cierto? Interesantemente, durante estos meses de pandemia y dada la velocidad de recuperación de la economía estadounidense, que ha sido mucho más rápido que la economía mexicana, se ha equiparado. Y de hecho, la economía mexicana definitivamente se ha estancado un poco más, ¿no es cierto? Está consumiendo menos, ciertos insumos están consumiendo menos. Sin embargo, el mercado americano, el mercado estadounidense rebotó o bounce back, como dicen en Estados Unidos, o sea, se reactivó mucho más rápido. Entonces, estamos con un balance, diría yo, entre carga, y creo que en estos últimos 6 meses, de hecho, las exportaciones han sido un poco más fuertes, las exportaciones mexicanas. Pero es todo porque la economía mexicana ha tropezado un poquito más, lo diría yo, en rebotar de la pandemia. Ya, muchas gracias. Sí, y sí, hay menos participación de la industria manufacturera de exportación en la zona sur-sureste, ¿no? Como sí es el caso acá en la zona del Bajío, centro y norte del país, ¿no? Sí, muchas gracias. Para Jack Williams, ¿nos ayudas? Octavio, por favor. ¿Cuántos contenedores llenos adicionales a los que maneja regularmente podría absorber en este momento la embarcación de High Shipping que va de Puerto Morelos a Port Everglades? ¿Y a qué otros destinos, además del sur de Florida, podría llegar la carga que se envíe de Puerto Morelos a través de los servicios de conectividad que tiene la empresa? Estás con el micrófono cerrado, Octavio. I can't hear. Yeah, but excuse me. Okay. I had the microphone off. Okay. The question is for you, Jack, and it says something like this. How many additional loaded containers could be accommodated in the ship that goes from Puerto Morelos to Port Everglades in order to reach its full capacity? And what other destinations could be reached by the cargo sent from Puerto Morelos through the connecting agreements that High Shipping has? Well, the answer to that is we operate 4 vessels, and there is a draft limitation in Morelos at 16 feet. So, obviously there is a limit to the amount on any given vessel. So that's the question. I think the answer to that would be adding more vessels into the equation.
So I don't want to put a limit. It's just a matter of having more frequency. So I think that's the answer to the first part of the question. The second, okay, go ahead. Una primera respuesta es que Hyde maneja 4 barcos en este momento, pero tiene la restricción del calado en Puerto Morelos, que es actualmente de 16 pies. Esto limita el volumen de carga que pueden llevar los barcos. Piensa que esto se pudiera superar con mayores frecuencias en todo caso. That's the answer, I think, to the first part. The second part is from Puerto Morelos, as I mentioned in the presentation, we can serve pretty much anywhere in the world. We have connecting carrier agreements with primarily MSC, but we also have connecting carrier agreements with a few NVOCCs. So for LCL or FCL, there isn't virtually any place that we can't offer a import or export bill of lading. Okay. No hay en realidad restricción en cuanto al destino que pueden alcanzar. Podrían llegar prácticamente a cualquier parte del mundo por su convenio de conectividad con MSC y con otros servicios de carga, y pueden manejar tanto contenedores llenos como contenedores LCL. Yes. Okay, thank you very much. You're welcome. Ya, muchísimas gracias. Bien, vamos a continuar con las preguntas de nuestro público, ¿sí? Hay mucho interés, tenemos varias preguntas aquí. Para Hotman, nos preguntan de qué nacionalidad es la tripulación de los ferrobuques. Tenemos una combinación, perdón, no sé si, sí estoy. Tenemos una combinación, hay una combinación de gente europea y Singapur. Y es más que todo son tripulaciones internacionales. Casi todos son tripulaciones internacionales, ¿no? Por la bandera de nuestros barcos. Ya, ok, muchas gracias. Sebastián, nos preguntan, ¿cómo compensar la desventaja en costos que se percibe entre operar embarcaciones con bandera y tripulación mexicanas sujetas al régimen fiscal nacional frente a las embarcaciones de bandera de conveniencia que pueden obtener permisos para dar servicios de cabotaje? Pues la respuesta fácil, Ociel, es no es posible. Al día de hoy tenemos esas desventajas de que en México, como yo lo mencioné, los costos operativos son más altos. También el costo de tripulación en México es más alto que en los países de conveniencia, ¿no? Tomando el ejemplo de CG Railways, que tiene tripulación ¿no? de un país de bandera de conveniencia, no somos competitivos, ¿no? Entonces, realmente, pues ahí estamos en una desventaja, ¿no? Yo creo que en la parte de los costos operativos del combustible, en la parte de la tripulación, del crewing, en la parte también de lo que es el tema del mantenimiento técnico que yo mencioné, ¿no? Y solo eso se puede lograr, esa es la parte en donde yo creo que a lo largo de los años esperemos que eso vaya cambiando, ¿no? Esa es la situación al día de hoy. Como lo mencionamos también y como se ha discutido en las otras sesiones de los webinars, pues hay una participación del gobierno aquí a través de la coordinación de puertos y esa tiene que continuar y esa participación pues tiene que traducirse en cierto momento a que podamos tener pues competitividad, ¿no? En muchos de los temas que hemos mencionado para que seamos internacionalmente competitivos. Al día de hoy no lo somos. Tenemos que buscar
obtener esos costos o sobrecostos que tenemos pues a través de una eficientización de nuestras capacidades de buque, o a través de pues sí, un incremento en los fletes, ¿no? Lo cual obviamente pues es muy complicado en un término general, ¿no? Pero eso sería pues un poco la respuesta a esa pregunta, sí. Ya, muchísimas gracias, Sebastián. Vamos a regresar contigo más adelante, pero sí, siempre es el tema de la parte fiscal, que no ha habido un entendimiento de parte de la autoridad hacendaria en materia de cómo están tratando a esta industria en otros países, ¿no? Y pues sería necesario homologar las políticas para poder ser competitivos en una industria que además es, pues, ahora sí que se regula globalmente, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias, Sebastián. Yo creo, perdón, Ociel, nada más para agregar, ¿Sí? también tiene que ver con el hecho de que México, en la parte de gobierno, independientemente de qué gobierno ha sido, nunca ha sido un tema interesante, ¿no? El enfoque haciendario, pues siempre ha sido otras industrias, la cuestión petrolera, etcétera. Entonces, el tema marítimo nunca ha, como decimos coloquialmente, pintado, simplemente porque pues ha sido la cuestión de marina mercante, sobre todo lo que ha sido el offshore, ¿no? Pero para el tema haciendario, para la hacienda pública, pues nunca ha sido un tema de gran interés, ¿no? Ojalá y cambie. Sí, no, como dices, no es tan sexy la industria marítima, ¿no? Para las autoridades, ¿no? Sí, que es difícil llamar la atención. Ya, muchas gracias, ¿sí? Hotman, tenemos otra pregunta para ti. Nos dicen, ¿cuál es el estatus del proyecto para llevar el servicio de ferrobuque al sur de la Florida? ¿Qué área geográfica de Estados Unidos podría atender? Primeramente... Y a lo mejor, déjame agregar también, a lo mejor a otros puertos en México también, del Golfo. Es una pregunta que siempre nos hacen, particularmente para otros puertos en el Golfo. Y es la misma respuesta. Estamos casados con el puerto de Coatzacoalcos y tenemos un matrimonio muy lindo. Otros puertos, obviamente, si hay clientes anclas, se van a considerar, por supuesto, y siempre y cuando mantengamos algo muy importante, que es el aspecto competitivo de nuestro servicio. Hay que pensar que mientras más te vas moviendo hacia el norte, nuestro servicio se hace menos competitivo porque ya hay menos diferencia terrestre en la distancia, ¿no es cierto? Entonces el puerto de Coatzacoalcos está estratégicamente localizado en ese punto, desde ese punto de vista. Con respecto al proyecto de Florida, no sé qué proyecto será, ¿no es cierto? ¿Nos interesa algún momento llegar a Florida? Sí, todavía no hemos oficializado ningún tipo de proyecto. Proyecto para mí es una palabra. Vengo yo mi anterior trabajo era comprar ferrocarriles, entonces he comprado varios. Entonces, cuando hablamos de un proyecto es porque tenemos algo en carpeta y que estamos evaluando de manera profunda. Hay ideas, voy a decirlo así, hay ideas para algunos puertos en la Florida y obviamente las estamos explorando. A medida que vamos avanzando y a medida que vayan haciéndose las cosas, a medida que tengamos productos, uno va a avisarlo. Yo particularmente soy muy responsable en lo que digo al mercado con respecto a este tipo de cosas. Cuando las cosas estén cocinadas y cuando las cosas estén atadas, uno ya puede hacer más comentarios con respecto a esto. Pero definitivamente hay ideas y hay ciertas cosas que estamos mascando. Ya, muchísimas gracias, estimado Hotman. Y bueno, vamos a continuar con Jack Williams, por favor. Octavio, High Shipping es, junto con Línea Peninsular, el pionero en transportación marítima de corta distancia entre México y Estados Unidos. High inició en 1986 y la Línea Peninsular lo hizo en 1984. Por estos 35 años de servicio desde Puerto Morelos, High puede considerarse un usuario experimentado que podría dar una opinión calificada sobre la situación del puerto y sus áreas de oportunidad para mejorar su infraestructura y operación. ¿Qué podría decirnos al respecto? This is a question for you, Jack. Yes. High Shipping is with Línea Peninsular
the pioneer of short sea shipping between the US and Mexico. Haidt Shipping began its services in 1986 and Línea Peninsular did it in 1984. Because of these 35 years of service from Puerto Morelos, Haidt can be considered an experienced user that can give an expert opinion about the current situation of the port and what can be improved in its infrastructure and operation. You already have told us about the draft of 16 feet. What can you tell us about this? Well, like any port, space is always at a premium. And I think one of the things that we would look forward to is more automation through EDI, electronic data interchange is for gate moves is an important thing for us. So I would put that at pretty close to the top of the list. Ok. El requisito quizá más importante para Haidt en este momento sería que el puerto pudiera equiparse con tecnología para el intercambio electrónico de datos. Ese es un elemento que para ellos es muy importante en sus operaciones. Yes. Muchas gracias, Octavio. Ya. Thank you. Sebastián, nos preguntan, con base en tu experiencia y conocimiento de la marina mercante, tanto en Europa como Asia, ¿cuáles serían, en tu opinión, los elementos clave para impulsar en México un programa robusto de carreteras marítimas de cabotaje y de transporte marítimo internacional de corta distancia? Yo creo que son varios puntos, ¿no? El primero sería de la parte fiscal, ¿no? Que tú has mencionado que es muy amplia. Tiene que haber también una participación de Hacienda para entender pues qué es lo que requerimos los armadores en comparación con nuestros contrapartes en el mundo, ¿no? Principalmente los que tienen pues sus buques registrados en Panamá, en Chipre, etcétera, en todo lo que son esos países, y tener esa estructura fiscal que nos dé esa igualdad, esa competitividad en el tema fiscal. El segundo yo creo que es la parte de los marinos, de la tripulación, de que ahí pues tengamos una calificación también por parte de lo que es la autoridad de salud, o sea, lo que es el instituto, el IMSS, de una clasificación similar como lo es para los tripulantes de otros países, ¿no? Porque en México, pues el tripulante se considera como un trabajo de alto riesgo, de una clasificación pues diferente a los demás trabajos, sin entender que pues, el tripulante vive y trabaja en el mismo lugar, ¿no? Entonces hay una falta de percepción de parte de esa institución que tiene que cambiar pues para poder tener las mismas condiciones como otros tripulantes, sean de Singapur, de la India, de Filipinas, etcétera, ¿no? Y la otra parte es, yo creo que la cuestión de los gastos operativos, lamentablemente, es, digo, en mi forma de ver, preponderante, ¿no? Porque si vemos que nuestros costos de combustible están en esos niveles de porcentajes mayores, yo me refiero a países que están vecinos, Estados Unidos, llámese Costa Pacífico, Golfo, Panamá, pues es algo que sí es problemático en el tema económico, ¿no? Sobre todo si somos un país productor de petróleo, y sobre todo, yo te doy el ejemplo, en Salina Cruz, pues tenemos una de las refinerías más grandes del país, de Pemex ahí, pero pues es imposible poder tomar el combustible marino que esa misma refinería produce y después distribuye al litoral del Pacífico, a otros puertos, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber una
de alguna forma por parte del gobierno un apoyo, una sensibilización, que eso es lo que requiere el armador mexicano para poder ser más competitivo, ¿no? Y por último, pues la cuestión de enfocar o el sensibilizar y unificar lo que son las operaciones de cabotaje en todos los puertos, ¿no? Repito, el tema se ve diferente en Manzanillo, en Guaymas, en Altamira se verá de otra forma y en Progreso otra vez de otra forma. Entonces sí tiene que haber una unificación de qué es, cómo se debe de tratar la carga de cabotaje, que esa tiene que tener sus espacios disponibles, definidos, de que el flujo de la mercancía, de las operaciones en el tema de cabotaje tiene que ser más rápido, más fácil que en el tema de tráfico de altura, que es algo que al día de hoy no existe, ¿no? Entonces yo creo que esos serían los puntos que pienso yo ayudarían mucho en ese tema. Ya, gracias, Sebastián. También tenemos una otra pregunta, yo creo que tú nos puedes ayudar en ella. Nos pregunta Fausto Crejo, ¿es imprescindible el compromiso de un gran cargador para mantener volumen crítico para cada ruta? No necesariamente para cada ruta, ¿no? Digo, doy el ejemplo, nosotros operamos Mazatlán, Salina Cruz constantemente, por lo cual no requerimos de una carga adicional para que esa ruta siga. Y podemos nosotros sin problema pues recibir 1 tonelada, inclusive estamos ya realizando algunas operaciones LCL de contenedores consolidados. Entonces, para rutas ya definidas, yo creo que es lo mismo para, no como lo mencionó Hoffman en el caso de Coatzacoalcos, si para ellos entra la posibilidad de escalar otro puerto, pues ahí se necesita esa carga adicional, ese volumen de carga para que haga sentido, ¿no? Y en nuestro caso es lo mismo, ¿no? Si queremos ver algo, digamos, a Puerto Quetzal, por ejemplo, que estamos ya desarrollando cada vez más afortunadamente, pues sí necesitamos, al día de hoy no lo tenemos todavía, pero yo creo que ya pronto, todavía en este año, vamos a tener esa carga ancla para poder tener esas escalas regulares, ¿no? Y de ahí, pues, las cargas que se puedan generar, pues van a ayudar a seguir creciendo el servicio o a diversificarlo, ¿no? Llámese en más buques, como lo comentó Jack Williams de High Shipping para Puerto Morelos, en donde hay restricciones de calado y la única forma de incrementar el volumen es incrementando el número de barcos, ¿no? Ya, muchísimas gracias, Sebastián. Continuamos contigo, Hotman. Nos preguntan, ¿el estado de Michigan, en la frontera con Canadá, es el segundo estado de destino de las exportaciones mexicanas después de Texas, en gran medida ligadas a insumos de la industria automotriz? ¿Podría el ferrobuque de Coatzacoalcos a Móvil ser parte de una solución logística y de transporte más competitiva para algunos exportadores establecidos en México en la ruta actual exclusivamente, más bien frente a la ruta actual exclusivamente terrestre? Creemos que sí. De hecho, obviamente también depende de dónde estén ubicados los productores de partes. Estas son partes que se están exportando para la fabricación final de producto, ¿no es cierto? Todos sabemos dónde están estas plantas ubicadas, que están bien cercanas a la frontera norte. Dependiendo si hay plantas de fabricación de productos en la línea de la Ciudad de México para abajo, obviamente vamos a hacer una solución bastante competitiva. Es la tiranía de la distancia, por llamarlo así, la que, digamos, determina qué tan competitivo es una posición. Una vez, hay que pensar que Michigan es uno de los hubs ferroviarios en Estados Unidos. Entonces hay varios Class Ones que convergen ahí. Entonces, para nosotros tendríamos que tener plantas ubicadas del centro del país para abajo, digamos, para poder tener una, como decimos acá, una compelling proposition, digamos, una propuesta que sea fuerte, ¿no es cierto? Entonces, esa sería mi respuesta. Sí, yo creo, pero en definitiva yo creo que sí, podemos ser dependiendo de dónde esté ubicada la planta de producción de los insumos para las plantas localizadas en Michigan. Ya. Oye, Hotman, y en la parte de furgones y carga refrigerada, carga perecedera, ¿es posible en el ferrobuque? Digo, se ha hablado también de oportunidades
vía vagones refrigerados hacia la región del Bajío, ¿sí? Por ejemplo. Y la zona sureste es muy rica, productora de ahora sí que productos artícolas, ¿no? Sí, la capacidad de almacenamiento en el sureste vendría a ser el cuello de botella que tenemos que descifrar, ¿no es cierto? Porque los carros, si vas a utilizar un carro refrigerado, un carro de ferrocarril refrigerado como tu almacenamiento, económicamente no te va a funcionar. Directamente no te funciona por el costo de car hire de ese tipo de carro, digamos, ¿no es cierto? O por ese tipo de furgón. Entonces, si hay la capacidad de almacenamiento cerca de una escuela ferroviaria, por supuesto que se puede explorar y es algo que nos interesa explorar a futuro, de hecho. Ahora, con los tiempos de tránsito que vamos a ofrecer dentro de un mes, el tiempo de tránsito que vamos a estar ofreciendo nos va a permitir tener una mayor circulación de esos furgones que son bastante caros, y ojalá podamos desarrollar un centro de almacenamiento en el sudeste donde esos productos puedan trasvasarse, digamos, ¿no? Ya, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que es muy interesante. A veces las rutas de los muchos productos perecederos desde esa región del sureste del país hacia la frontera con los Estados Unidos en la zona McAllen Far, pudiera encontrar una beta de oportunidad por ahí y tener precios incluso de transacción más altos, ¿no? Más interesantes para el productor mexicano, ¿no? Sí, nuevamente el costo de los furgones ferroviarios para ese tipo de productos es elevado. Es como un furgón para mover vehículos terminados, ¿no es cierto? Los has visto, claro. Los autoracks, que se llaman, son carros de inversión alta y digamos el car hire, que es el costo del uso del carro, del furgón, es bastante elevado. Entonces, no lo podés utilizar para almacenar, tienen que estar en continuo movimiento. Entonces, tiene que haber almacenamiento en las puntas para que esos carros estén en continua rotación. De hecho, puede ser una opción muy interesante por los productos que se están saliendo también de la zona de influencia. Nosotros atendemos en el sudeste de Estados Unidos, produce mucho poultry, digamos, y partes de pollo que justamente se exportan a México. Si se puede exportar eso a México y exportar las frutas y vegetales que se producen en el sudeste mexicano, obviamente sería una propuesta muy interesante. Pero nuevamente, la capacidad de almacenamiento es lo que hay que resolver. Ya, muchas gracias, Holman. Y bien, vamos a cerrar con una última pregunta para Chad Williams, por favor. Nos preguntan, High Shipping es junto con Línea Peninsular. No, perdón, estoy leyendo. Acá está. High Shipping Corporation cuenta con una terminal de contenedores y capacidad de almacenamiento techado propios en el puerto de Everglades. Puede recibir embarcaciones que no sean suyas, descargar contenedores de varios buques con carga de importación, pasar aduana y luego consolidar a los contenedores en otro barco que haga la ruta al norte hacia otros puertos en Estados Unidos de la costa este hasta Nueva York, por ejemplo. Es la pregunta. This is for you, Jack. Yep. As you have told us, High Shipping has a container terminal and a warehouse of its own in Everglades Port. Can the terminal receive ships that are not Hides and unload containers from several ships with import cargo, pass through customs, and then load them back in another ship that goes north, calling on other U.S. East Coast ports up to New York, for example? Well, that would be a violation of the Jones Act. How come? Well, it has to be U.S. flag. And if it's a U.S. flag, it would not be a problem. Okay. But you cannot transit from one U.S. city to another city on a foreign flag. Yeah, but can your terminal receive ships that aren't yours? Yes, we do. I mentioned earlier that we do stevedoring for some third parties. It's a small part of our business. We're trying to get more space right now. We have a tremendous amount of throughput, and
The only place to go is up, but you can only go up so far. So you need to go out. And Port Everglades has some space limitations at the moment. I need to make one correction. Our warehouse is actually in Miami, where we do our LCL consolidation. And that is about 30% of our business in terms of TEUs. So it's for those that don't know, it's pallets and boxes and crates and things of that sort, less than a container load. And the ships arrive to Miami, not Everglades. No, the ships arrive to Port Everglades, which is about 15 miles away. Okay. So we do the LCL consolidation in Miami, which is where I am, and Hialeah, actually, it's a part of Miami. And the containers are trucked to Port Everglades, where we have our own terminal. And we do stevedoring, of course, on our own vessels, but we have a contract that I'd mentioned before with Secor Island Lines, which is a small carrier to the Bahamas. And we've been doing their stevedoring for about 10 years. Correct. La respuesta es que sí puede la terminal de contenedores de Hyde en Port Everglades recibir barcos distintos que no sean de su propiedad, sí puede descargarlos, sí puede consolidarlos. En su caso, su almacén no está en Port Everglades, pero está a 15 millas de ahí. Y lo que no podría por la Jones Act es que un barco de bandera extranjera los llevara de Port Everglades a puertos de Estados Unidos hacia el norte. Pero si ese barco saliera de Port Everglades con bandera de Estados Unidos, que fuera un barco que cumpliera con la Jones Act, sí podría, después de hacer el transbordo, sí podría llevar esa carga a puertos al norte, en la costa este. Ellos dan servicio de estibadores para otras líneas y no tendrían problema. El negocio de almacenamiento representa el 30% de sus ingresos actualmente, de consolidación y almacenamiento. Manejan pallets y carga suelta de diferente tipo. Thank you, Jack. You're welcome. Ya, muchas gracias a ambos. Y bueno, pues con esto estaríamos llegando al final de nuestra sesión del día de hoy. De mi parte, agradecer a todos los participantes, a nuestros panelistas en primer lugar, al público que nos estuvo siguiendo en esta transmisión. También una mención especial a Mauricio Castro, especialista de transporte del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, quien estuvo siguiendo desde Washington, D.C. esta transmisión. Y pues a manera de conclusión, pues nada más decir, ahí están 3 casos exitosos de servicios marítimos, de cabotaje y de short sea shipping, que son una realidad en nuestros mares. Es posible echar a andar otros proyectos, ya veremos las historias el próximo martes con proyectos que están en ciernes, en proceso de convertirse en una realidad. Los proyectos actuales no han sido, por supuesto, un camino de rosas, han implicado una serie de retos para mantenerlos y irlos creciendo, pero ahí está la demostración de que sí es posible y que podemos seguir incrementando esta oferta de servicios. Sí logramos también sumar voluntades donde la industria, los clientes ancla, puedan subirse a esta iniciativa para impulsar también a una región que requiere mucha conectividad hacia los mercados intraméxico, pero también hacia los mercados internacionales, tanto hacia Centroamérica como hacia los Estados Unidos. Así que pues seguimos con información de mucho valor, compartiéndola en esta serie de webinars. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes por participar. Y recordarles que el día de mañana estará el resumen ahí en la página web de T21 y también para quien no pudo verlo en directo,
la liga al video completo de segunda sesión de nuestros webinars. Muchísimas gracias a nombre del Fideicomiso del Sur Sureste. Les agradecemos a todos su participación y que tengan excelente día. Muchas gracias. Gracias.